Bien, 10 de la mañana con 2 minutos. Una rosa de regalo de Kaiser a Matei, los desmarques de Janet Jara hacia el gobierno y el guante blanco entre Kast y Kaiser son algunos de los momentos que marcaron sin duda el debate de anoche. Queremos analizar esto con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, ¿con qué impresión te quedaste? Pero así, vamos por lo primero. ¿Quién ganó el debate para ti? Mira, lo primero que yo diría es que, obviamente, más que un intercambio programático, estos espacios funcionan cada vez más como una escena de percepción, ¿no? Los ciudadanos no evalúan tanto las ideas como la forma en que los candidatos logran proyectar liderazgo. Eso fue lo que observimos anoche: liderazgo, control, credibilidad. Y a 5 días de la elección, evidentemente, si utilizamos para responder tu pregunta tres variables críticas, es decir, narrativa de cierre, o sea, cómo cierran, ¿no es cierto?, sus campañas, el control del conflicto y la comunicación verbal, podríamos decir que a grandes rasgos los más sólidos fueron ayer José Antonio Kast, Marco Enrique Ominami. Evidentemente, en el caso de él, no a transformar esa visibilidad, no la logra transformar en voto, ¿no? Estamos Sí. diciendo cómo se vio escénicamente en términos televisivos. Y de alguna manera que las mujeres, Evelyn Matei y Janet Jara, también, ¿no es cierto?, mostraron un desempeño razonable en relación a estos tres elementos que estoy planteando. Los más débiles, Harold May Nichols y Franco Parisi, yo diría por desconexión televisiva y bajo control del conflicto. Lo sentí desconectados a los dos. Bueno, no había tenido buenas semanas Mike Nichols desde que fue, ¿no es cierto?, confrontado en un panel de entrevistas respecto de cómo había votado en el plebiscito del 88. Claro. Después tuvo este incidente, ¿no es cierto?, con el ex periodista Antonio Neme, conocido, y por lo tanto lo sentí un poco ayer no muy enchufado en lo que estaba pasando. Lo mismo con Parisi, ¿eh? Parisi no estuvo en su mejor momento ayer y por lo tanto yo los pondría a los más débiles. Y los más efectivos para su nicho, bueno, Johannes Kaiser, aunque con límites de expansión, evidentemente le habló a su nicho, instaló el tema o reinstaló el tema que polariza, que divide, como es la cuestión sobre los derechos humanos, habló de un plebiscito, ¿no es cierto?, sobre los hechos ocurridos entre 1973 y 1990 y evidentemente en esa tecla él podría ser efectivo, pero solo para los efectos de su nicho. Claro, el tema es cuánto le está comiendo, por decirlo de alguna manera, los votos a José Antonio Kast, porque más allá de la rosa y el cariñoso gesto, que en definitiva como que el que cierra el negocio ayer fue Kaiser, con esa situación en términos de la puesta en escena, del debate, eh, hay un gesto claro también político de tal vez señalarle a Kast, si paso segunda vuelta, yo negocio con Chile Vamos, no contigo. Bueno, exacto. O sea, lo que vimos ayer fue un intento por parte del candidato Johannes Kaiser, perdón, representante del Partido Nacional Libertario, ¿no? De encarnar este rol disruptivo, ¿no? Los disruptivos son aquellos que rompen de alguna manera, buscan romper en este caso con lo que es el esquema, lo que habíamos estado viendo en las últimas semanas. Su narrativa, su relato buscó diferenciarse radicalmente, pero en momentos derivó hacia la provocación, ¿no? Él controló bien los ataques, aunque su insistencia en el tema de los derechos humanos tensionó el clima, ¿no? Porque llevó a los otros, ¿no es cierto?, a tener que pronunciarse en esa tecla, como decíamos, respecto al derecho de los derechos humanos. Se ha especulado bastante, Gonzalo, antes de la veda de las encuestas que partió el 1 de noviembre y durante la veda de las encuestas, es decir, ahora que han circulado muchas encuestas, ¿no es cierto?, que Johannes Kaiser habría estado experimentando un movimiento ascendente, ¿no? En el trasvasije de votos, lo que pierde Kast lo gana Kaiser y eso entonces podría estar generando esta idea que yo creo que se ha instalado, Gonzalo, respecto de que tanto más importante quién gana la elección el próximo domingo, que sabemos que se va a resolver en segunda vuelta,
es cómo se resuelve esta cerrada disputa que a lo menos comunicacionalmente se ha instalado entre los llamados, ¿no es cierto?, o la primaria germánica, como le llaman, ¿no es cierto?, por los apellidos alemanes que tienen Kass, Kaiser y Matei, ¿no es cierto? También los mismos estudios plantean que que Franco Parisi se había comenzado a meter también en ese triunvirato que estaría disputando el paso a la segunda vuelta. Pero bueno, quedan 5 días y ya esto lo vamos a ver el próximo domingo. No, de todas maneras, pero... bueno, conversamos hace un ratito con Alberto Mayol y él sigue insistiendo en ver bastante probable el paso de segunda vuelta de Johannes Kaiser. Y que si pasa Kaiser, él cree que va a ser el próximo presidente, que le gana a Jara. Ya vamos a hablar de eso. Mira, invito a revisar para la gente que no lo vio el momento entonces donde prácticamente al final Johannes Kaiser le regala esta flor a Evelyn Matei por su cumpleaños. Permitir una libertad. Es el turno de Johannes Kaiser. Voy a permitir una libertad. Feliz cumpleaños, Evelyn. Pues son más de las 12 de la noche. ¿En serio? Dankeschön. Dankeschön. Gracias. No se podía Cumplo entrar- 85. Sí, no se podía entrar el evento, pero vamos a hacer una excepción. Disculpen, pero- mérito del gesto, sí. Feliz Le cumpleaños. podríamos por cierto. cantar a Evelyn. Yo estoy convencido de que sería una buena manera de cerrar un debate donde nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía que vote con convicción. Es el turno de Johannes Kaiser. Muy bien. Bueno, ahí está. La virtud que le durara la rosa o la flor durante todas esas horas y salió más o menos armada. Sí, y menos mal que no lo siguieron en cantar el cumpleaños, ¿no? Porque efectivamente se hubiera desvirtuado el espacio, ¿no? Por eso te decía al principio, estos espacios están más que enfocados en las propuestas, en las medidas que plantean los candidatos, más, ¿no es cierto?, en lo emocional, ¿no? Ese hecho con el que él cierra muy inteligentemente, nada de esto, como tú decías, de alguna manera estaba improvisado, sino que estaba de alguna manera, ¿no es cierto?, muy bien pensado hacerlo de esa forma, por eso tenía la rosa ahí. Entonces, de alguna manera creo yo que aquí lo que vimos fue un espectáculo televisivo, los ciudadanos, los electores somos espectadores en esta democracia ocular, en donde nos hacemos una visión a partir de lo que vemos. Y lo que vimos anoche, ¿no es cierto?, fue un debate entre 8 candidatos, donde el principal objetivo, Gonzalo, de los debates, que es el efecto digamos, el efecto contraste no se diluye con 8 candidatos. Es muy difícil para la gente retener, ¿no es cierto?, los planteamientos de 8 candidatos, si bien el primer bloque sobre seguridad fue interesante porque ese es un tema que preocupa a la gente, los bloques siguientes, el de política social y después el de economía y sociedad, fueron un poco perdiendo tracción a pesar de que el debate tuvo una alta audiencia, ¿no?, especialmente en la gente que ve televisión abierta, mayores de 40 o 50 años, ¿no es cierto? 2,5 millones, creo, de personas habrían visto el debate. Si lo subamos a la franja, que se mueve entre 1,3 millones y 1,8 millones, lo que pasó con el debate de la Archi, cerca de 4 millones de personas conectadas a la radio, habla, ¿no es cierto?, de que a pesar de que es una elección que muchos encuestadores, y lo he conversado contigo antes, han dicho que no hay indecisos ya, ¿no?, que se acabó el stock de indecisos, esto demuestra lo contrario, demuestra que hay interés, demuestra que la gente está informándose, y a pesar de que el debate de ayer no va a mover la aguja significativamente porque no hubo un efecto telúrico en el debate de ayer, sí creo yo que en el margen se puede mover, ¿no es cierto?, entre 1 punto y 2 puntos que pueden ser decisivos, especialmente en esta disputa cerrada que hay respecto al segundo lugar. Sí, mira, a mí me da la impresión, te lo planteo como una inquietud, o una pregunta más bien. ¿Crees tú que ayer arrinconaron a Kast entre Matei y Kaiser, lo dejaron solo? Mira, y además con críticas de Matei a Kast bastante nítidas, ¿no? No es primera vez, pero las reitera. Está el tema de la seguridad. Ella, sin mencionarlo, habla derechamente de estos vidrios o mica que puso para protegerse. Le dijo que le preocupaba más protegerse él que a la gente. Vamos a revisar ese momento y después lo comentamos.
Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. Y también quiero señalar que en vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a los carabineros y también a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su armamento. Candidato, me gustaría preguntarle, ¿quién le recomendó utilizar este vidrio blindado en Viña del Mar? Las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen. ¿Tiene alguna amenaza concreta, real? Las medidas de seguridad no se comentan y yo lo único que le puedo decir es que... ¿Se lo recomendó Carabineros? Miedo no tengo y los que tienen que tener miedo son los delincuentes. Bueno, ahí está, ¿no? Las diferencias las marca Matei con Kast absolutamente. A Kaiser también lo trata con una rosa. Sí, yo ayer estuve en el estudio de Televisión Nacional donde se estaba transmitiendo el debate y cuando Evelyn Matei dijo esto, que no se escondía detrás de un vidrio, hubo muchas expresiones que no se escucharon aquí en la transmisión, ¿no? Pero hubo muchas expresiones de sorpresa por parte ahí estaba gente representante de los comandos, invitados por los candidatos, y hubo realmente una reacción bien interesante desde el punto de vista del análisis, porque efectivamente la gente se sorprendió con este emplazamiento frontal. Yo no me escondo detrás de un vidrio, ¿no? Fue muy clara respecto de eso. Ya en el videoclip de hace algunos días también había hablado de que ella no haría un gobierno, ella no estaba para hacer gobiernos de emergencia, ¿no? O sea, en una clara alusión al candidato José Antonio Kast, que efectivamente fue objeto ayer, ¿no es cierto?, de emplazamientos por parte de todos los candidatos. Él insistió, usó, yo diría, el libreto del puntero, ¿no? Que no se mueve de lo que tiene formateado. Eso le quita también un poco de espontaneidad, ¿no? Queda la sensación de que no enfrenta las preguntas, porque le preguntaban por algo y él salía respondiendo lo mismo: este es un gobierno fracasado, vamos a cambiar todo esto. Pero en realidad, como te decía al principio, la gente quiere ver contrastes, quiere ver qué capacidad de liderazgo tienes tú enfrentado a una situación, a un planteamiento, esta pregunta sobre cómo responderían, ¿no es cierto?, al teléfono si lo llamara, ¿no es cierto?, algún presidente de otro país en relación con una determinada temática. Entonces, eso es lo que la gente quería ver. En el caso de Kast, se ajustó a un libreto, el del puntero, ¿no? Que su comando piensan que es el que va a pasar a segunda vuelta, y evidentemente no se movió de ahí. Vamos a ver si eso le da resultados o no, porque está cerrada la pugna, diría yo, de todas maneras, en los candidatos de las derechas, vamos a decir, de manera más amplia, ¿no? No, y además que en esta oportunidad, en esta primaria de la derecha, porque eso es en la práctica, parece que los tres candidatos tienen números que los favorecen. Da la impresión que el republicano mantendría su ventaja, según sus números. Según los de Kaiser, estaría empatado con Kast. Y Matei tampoco se vio anoche, al menos con un espíritu de derrota. Se veía mucho más segura que en debates anteriores. Por lo tanto, da la impresión que aquí todos se sienten con las mismas posibilidades. No hay ya un líder descollante o que marque una clara distancia. Claro, por eso que se habla, Gonzalo, nosotros los analistas, los periodistas, de que lo que va a ocurrir el domingo es el resultado de la primaria de la derecha, cómo se resuelve esa primaria, ¿no? Que no se realizó cuando debía hacerse, deberían haber tenido una primaria, si hubieran tenido una primaria en su momento, probablemente hoy día el escenario estaría siendo muy distinto, pero bueno, no lo hicieron así, lo van a tener que resolver en las urnas con todos los chilenos y chilenas habilitados para votar, 15 millones y medio de electores, y por lo tanto vamos a ver quién es el candidato de las derechas que logra imponerse, si es que no irrumpe, ¿no es cierto?, un candidato sorpresa. Hemos comentado sobre Parisi, hace 4 años atrás, ¿no es cierto?, sin estar en Chile, logró un muy buen resultado. Vamos a ver, estando hoy día en Chile, hablándole a la clase media, cómo lo hizo, si logra conectar con esas audiencias. Recordemos, Gonzalo, que un porcentaje importante del padrón electoral son electores obligados. Se dice que la mitad, o por lo menos 5 millones, a lo menos serían electores obligados,
que son despolitizados, que no confían en los políticos, que no se mueven en el eje derecha-izquierda, y por lo tanto el comportamiento de estos electores hace bien incierto el resultado del próximo domingo. Además de esos electores obligados, hay cerca de 3,5 millones de electores nuevos, gente que no ha votado nunca, ¿no? Es bien interesante porque hay electores obligados que votaron cuando había voto voluntario, después dejaron de hacerlo mientras había voto voluntario, pero hay 3,5 millones de personas que no han votado nunca. Eso lo podemos saber por los RUT, porque no han participado en las elecciones exteriores pudiendo haberlo hecho. Entonces, es bien interesante lo que puede ocurrir el próximo domingo, especialmente en este segmento que, como digo yo, va a definir la elección. Acordémonos, Gonzalo, que hace 4 años atrás, exactamente, ¿no? Votaron entre 6,5 y 7 millones de electores, 46% del padrón. Hoy día, ¿no es cierto?, será prácticamente el doble, ¿no? Están votando en los 2 últimos plebiscitos y en la elección de alcalde, concejales y gobernadores 13,5 millones. Por lo tanto, prácticamente el doble es lo que vamos a tener el próximo domingo en un resultado, como decíamos, para las derechas todavía abierto, por lo que hemos ido sabiendo, y el debate de anoche pareció no descartar ese escenario en relación a lo que pueda pasar con las derechas. Claro, bueno, vamos a ver qué pasa con las derechas. Tú has descrito tantos factores de incertidumbre, que siempre las hay en las elecciones, a veces más, a veces menos. Yo creo que en esta es una incertidumbre altísima por estas diferencias no categóricas dentro de los candidatos de la derecha, pero además por todo el universo que se incorpora a votar. No sabemos cómo lo van a hacer, no sabemos su comportamiento, en fin. Pero no solamente importa la derecha en esto, hay que ver también qué pasa con Janet Jara y si está completamente nula su posibilidad de llegar a la moneda en una segunda vuelta. Todos damos por hecho, da la impresión también por la actitud de ella ayer, bastante más sólida que en otros debates, que pasa sí o sí a segunda vuelta. El tema es si logra ser competitiva contra algún candidato de la derecha. Estaba leyendo por ahí a Pepe Out, colega de análisis igual que tú, y él decía, ojo, porque tendría una posibilidad si es que saca 1 millón de votos más que su contendor que la siga, y si pasa Kaiser a segunda vuelta. Tomando en cuenta esos dos factores, Janet Jara tendría una chance mucho más evidente o clara para llegar a la moneda. Sí, efectivamente yo coincido contigo que si lo analizamos desde el punto de vista político y electoral, ¿no? A Janet Jara le conviene un balotaje, evidentemente, con Johannes Kaiser, porque ese escenario la ordena y la amplía, ¿no? Le permite, ¿no es cierto?, ampliar su base electoral. Kaiser representa, como decíamos, la derecha más dura y polarizante, con un discurso muy identitario y confrontacional que genera alto rechazo, yo diría, en el centro y en sectores moderados. En su sector, por supuesto, que es un candidato que es muy bien valorado, pero con tu nicho electoral no puedes ganar la elección. Entonces, frente a él, Jara puede proyectarse como una figura que da gobernabilidad, equilibrio y responsabilidad social, convocando a un electorado amplio que rechaza los extremos, ¿no? Ya vimos la elección de hace un año atrás, Gonzalo, de alcalde, concejal y gobernadores, que los candidatos extremos perdieron, ¿no es cierto?, la elección. Iracy Hasler, Marcela Cubillo, Iván Poduje, por mencionar algunos que podríamos identificar como de posiciones más radicales respecto de lo que son sus planteamientos. En cambio, evidentemente, con Matei o con Kast en un escenario de segunda vuelta, esa frontera, creo yo, se diluye porque comparten atributos de experiencia y por lo tanto creo que experiencia y pragmatismo, ¿no? El duelo con Kaiser yo creo que le ayuda a Janet Jara porque polariza, pero en esa polarización Jara aparece como la opción segura frente al riesgo, ¿no? Frente al riesgo de que no sabemos para dónde nos lleva este candidato, ¿no es cierto? Ella puede ser una opción razonable frente al riesgo, lo que podría unir a la centroizquierda y al votante independiente
que busque estabilidad, ¿no? Recordemos que la gente quiere estabilidad, quiere tranquilidad, ¿no es cierto?, para resolver los problemas que el país tiene. Sí. ¿Te llamó la atención el cómo la candidata Janet Jara se distanció, pero claramente, del presidente de la República, ya no solamente del gobierno? Sí, cuando le preguntan si ella hubiese saludado al presidente Milei, ¿no es cierto? Recordemos que al público, aquí nos están viendo que lo hizo sentado, ¿no es cierto?, en una foto que quedó, o una imagen que quedó bien instalada, y ella dice que definitivamente no, que no es su estilo, dice, ¿no? Y repite varias veces eso. Ella está tomando una distancia razonable, controlada del gobierno, hay una lógica de autonomía. ¿Sabes por qué, Gonzalo? Porque evidentemente ella está evitando que la elección del domingo próximo y el escenario de segunda vuelta sea un plebiscito contra el gobierno, ¿no? Como lo ha intentado instalar José Antonio Kast. El discurso de Kast es que este es un gobierno fracasado y que ella es la representante de ese gobierno, ¿no? Se reduce, se simplifica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comunicacional el mensaje, y por lo tanto lo que intenta hacer José Antonio Kast hace rato ya en términos de una estrategia electoral es convertir esto en un plebiscito. Ella es la representante de un gobierno fracasado y por lo tanto Jara necesita evitar eso para que en un escenario de segunda vuelta, ¿no es cierto?, esa mochila que podría ser, ¿no es cierto?, el ser parte de un gobierno no la afecte en demasía. Claro, el tema es si lo puede hacer realmente en la práctica y si la gente le da credibilidad a su postura, porque he leído algunos, al menos en las redes sociales, a veces las redes sociales, ¿verdad?, tienen sus matices, pero así se ha escrito que ¿por qué no renunció antes al gobierno? Si tenía tanta diferencia de opinión y no estaba conforme con temas relevantes como la vivienda, como la reconstrucción en Viña del Mar, con estas diferencias de estilo. Bueno, son las grandes interrogantes. La gente ¿se comprará este cambio? ¿Le dará credibilidad y crédito? Bueno, tenemos justamente algunas de las declaraciones de las que estamos hablando, donde la candidata Janet Jara marca estas distancias con el gobierno. Y respecto de las diferencias con el actual presidente, usted ha marcado diferencias, no es mi estilo, no me representa. Lo dijo ¿Con el presidente de la República? Sí, claro, no es mi estilo. Somos personas distintas, venimos además de tradiciones políticas distintas y en algunas cosas estamos más pensando en común, pero eso no significa que seamos idénticos. ¿Usted, si se hubiera encontrado con Javier Milei en un foro, lo habría saludado de pie, como no lo hizo el presidente Boric? Yo lo habría saludado de pie, evidentemente. ¿No es su estilo? No es mi estilo. Gracias, una vez más. Sin duda, para mí lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Por qué cree que ocurrió eso, que no actuó oportunamente el gobierno? La verdad, más que teorizar, lo que le puedo decir es lo que yo viví en mi propia experiencia con otro ex subsecretario, en el cual lo saqué inmediatamente del cargo, y lo que se dedicó todo el mundo a señalar fue que había actuado muy repentinamente. Así que a lo mejor lo que primó fue eso, ¿no?, tener cierta mesura. Pero a mí me parece que fue un error. Creo que las decisiones se tienen que tomar de manera radical en este tipo de casos. Este gobierno dejó de ser el primer gobierno feminista. ¿Desilusionó con esa actitud en el caso Monsalve? Claramente no fue una medida positiva. Oye, es dura, bien dura, mandando un rocket al gobierno en lo que fue su crisis más potente, que tampoco logró generarle un daño grande porque la fidelidad de ese 30% se ha mantenido bien invariable, pero fue el momento más complicado que le tocó manejar al presidente. De hecho, esa recordada conferencia de prensa larga donde no se vio control, o sea, tuvo una disputa con su asesora. La ministra de la Mujer es muy cercana al presidente, está dentro de su núcleo. Por lo tanto, esta crítica no es baladí, es una crítica muy importante. Sí, esas dos intervenciones fueron muy claras respecto del diseño estratégico que está llevando adelante Janet Jara de marcar autonomía, ¿no es cierto?, y en este caso distancia respecto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Si bien es cierto, ella es vista como la candidata de continuidad, ella ha dicho que es una continuidad con cambio, no es para hacer lo mismo que ha hecho este gobierno, que tiene luces y sombras. Podrán haber más sombras que luces o más luces que sombras, depende de cómo lo queramos mirar. Pero evidentemente ella dice que hay un aprendizaje de lo que han sido estos 4 años de gestión y evidentemente ella no va a buscar mantener y dar continuidad a las cosas tal como están, sino que efectivamente, ¿no es cierto?, introducir
cambios, por ejemplo, de estilo, como por ejemplo de cómo enfrentar situaciones críticas como la que ocurrió con el subsecretario Monsalve, ¿no? Que efectivamente han dificultado la imagen del gobierno en ese ámbito. Entonces, de alguna manera, ella, Gonzalo, lo que quiere evitar es que la elección se transforme en un plebiscito sobre el gobierno, en donde ella aparezca, ¿no es cierto?, como la representante de un gobierno respecto al cual la gente puede tener una valoración, hay menos un 30% que dice que está de acuerdo con el gobierno y lo mantiene esa valoración positiva de manera irreductible, pero hay un 70% a juzgar por las encuestas, ¿no es cierto?, que algo tiene que decir. Entonces, eso es lo que ella quiere evitar, ¿no? El plebiscito contra la gestión o acerca de la gestión del gobierno. Claro, y en materia de seguridad, que tanto le importa a todos los chilenos, porque sin seguridad no tienes nada, digamos, no puedes ejercer ningún derecho ante la delincuencia. No sé si te da la impresión que ahí hay un déficit en la propuesta de Janet Jara, porque hasta donde yo he podido ver y seguir, ella ha hecho mucho énfasis y ha reiterado dentro de ese relato que una de las cosas más importantes es eliminar el secreto bancario para buscar la ruta del dinero. Es cierto, pero ¿es lo más importante realmente cuando hoy día el secreto bancario no es libre, pero con el sedazo del sistema de justicia sí se abre el secreto bancario y se puede de otra manera investigar? Sí, ella quiere en ese sentido tratar de diferenciarse en lo que son las propuestas más punitivas que escuchamos ayer, ¿no es cierto? Bala o cárcel, cárcel o cementerio, ¿no? Que fueron las expresiones que usaron también Franco Parisi y Evelyn Matei respectivamente. De alguna manera ella tiene que marcar una diferencia y por eso que entonces, si bien plantea como una prioridad el tema de la seguridad, señala que hay que usar elementos de inteligencia, ¿no?, para mejorar de manera efectiva, ¿no?, el crimen organizado. Ella dice, mientras el crimen está organizado, la respuesta del Estado es una respuesta desorganizada, ¿no? Y para cómo mejoramos la respuesta del Estado, bueno, con más inteligencia, con más, ¿no es cierto?, recursos para las policías y evidentemente, ¿no es cierto?, con esta medida que ella ha planteado de que hay que perseguir la ruta del dinero, ¿no? Y por eso la importancia de levantar el secreto bancario. Claro. ¿Cómo será el día 17? Va a ser bien importante porque ahí, después de esta primaria de la derecha, sobre todo, van a tener que ponerse de acuerdo con la herida sangrando, ¿ah? Ni siquiera con la herida fresca. Cuando hay primaria con antelación, pucha, pasan varios meses y se regalan un queque y qué sé yo, y llegan más o menos abuenados, pero aquí van a salir con los ojos morados a hablar el lunes. Por eso que es importante, Gonzalo, de alguna manera el ánimo con que la gente llega el domingo, ¿no?, para poder decidir efectivamente cómo se resuelve especialmente la disputa que estamos observando en la derecha y cómo, ojo, que Janet Jara también tiene un desafío, romper el techo del 30%, ¿no? Claro. 28, 30, en fin. Romper eso, ¿no?, para poder tener una mayor expectativa de dar una pelea en la segunda vuelta con quien le toque, ¿no? Porque evidentemente si rompe ese techo del 30, si se aproxima, por ejemplo, a lo que fue el resultado del plebiscito de septiembre del 22, ¿no?, entre el apruebo y el rechazo, donde el apruebo a esa propuesta constitucional sacó el 38%, el rechazo sacó el 62%, pero ese rechazo es muy variopinto, no es gente de derecha toda la que votó rechazo, ¿no? Pero el 38% sí es un voto irreductible, ¿no?, que votó que votó por el apruebo, así la Constitución o el proyecto fuera una mala propuesta. Entonces, ella tiene que aproximarse a eso, a esa expresión de voluntad política que hubo en el primer plebiscito del 22 de septiembre, del 4 de septiembre del 22, y por eso que la idea de romper el techo tiene que ver justamente con eso, cómo corre o se corre más allá del 30% del apoyo al gobierno de ella, el presidente Gabriel Boric. ¿Puede haber, crees tú, un voto táctico para la gente que no quiere que salga Janet Jara y más allá de lo mucho que se ha hablado de José Antonio Kast y también del crecimiento potencial de Kaiser,
Escojan a Evelyn Matei porque todas las encuestas decían que en segunda vuelta era la que le podía sacar más ventaja a Jara, o sea, ganar con mucha mejor claridad. Sí, hay un fenómeno, Gonzalo, que está estudiado en la ciencia política que se llama la espiral del silencio, es decir, Claro. la gente no está hoy día expresando su decisión y eso es lo que da lugar, ¿no es cierto?, a esta idea de un voto estratégico, un voto en donde la gente dice, bueno, ¿cómo evito que los extremos, ¿no es cierto?, decidan esta elección? Y por eso que en el comando de Evelyn Matei y la propia candidata, ¿no es cierto?, han sostenido inclaudicablemente, diría yo, ¿no es cierto?, que son una opción y que tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Yo no descarto esa posibilidad también de que este voto oculto, voto estratégico, se exprese el domingo y evidentemente busque resolver en las derechas, ¿no es cierto?, una disputa buscando, ¿no es cierto?, a quién podría de alguna manera marcar la moderación y que ha mostrado hasta ahora, ¿no es cierto?, mayor experiencia en términos de gobernabilidad. Bueno, lo único que estoy seguro es que el conteo de votos va a estar de pelos. No se lo pierdan, transmisión especial por las pantallas de Mega y todas sus plataformas. Marco Moreno, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.